políticas públicas. Yo quisiera que reflexionemos un poco sobre eso, porque sin ese cambio, sin ese impacto en la política pública, vamos a estar todavía en un lugar bastante reducido. Gracias. Quienes quieran, después de ella abriremos una ronda. Quienes quieran ir ya anotándose, por favor avísenme para ir anotándolos en la lista. Muchas gracias, Milagro. Muchas gracias. La verdad que, bueno, yo soy periodista de investigación. Convoca es un medio digital de periodismo de investigación y análisis de datos. Y agradezco esta invitación. Es la primera vez que voy a participar, digamos, dando algunos ello también reflexionar sobre algunas cosas y compartir algunos hallazgos que hemos tenido nosotros en Convoca. Porque quiero decirles que en Convoca lo que hemos hecho durante 10 meses, casi ya un poco más de 10 meses, es construir una base de datos para ver el comportamiento ambiental de las industrias extractivas a partir de más de 100 pedidos de información al Estado y la revisión de muchos expedientes. Bueno, primero la pregunta ejecutado en obras por impuestos es precisamente el grupo Volcan. El grupo Volcan, nosotros hemos investigado el comportamiento de Volcan respecto a al respeto a las normas ambientales en los últimos 10 años, y lo que hemos podido encontrar que es la empresa que más incumple las normas ambientales, es la más infractora. Por ejemplo, en el mismo punto de monitoreo, en el mismo campamento minero, por el mismo mineral, y entonces eso se repite año tras año. Y eso lo podemos, eso no es una especulación. Lo que nosotros hemos hecho es revisar resolución por resolución de cada compañía, y hemos construido registros en hojas de cálculo para determinar por punto de monitoreo, por mineral, y según el parámetro que la ley exige y estaba vigente en el año que se realizó la supervisión en la compañía, para determinar en qué porcentaje se ha excedido y por qué tiempo. Y entonces podemos encontrar que, por ejemplo, en arsénico se ha excedido en cerca de 8000% del parámetro en efluentes mineros. En zinc, más de 12000%. Entonces uno ve ese reto. Toman en cuenta. No debería acaso el MEF o las autoridades que toman esa decisión de ver qué tipo de empresa es la que está, qué compañías están, digamos, ejecutando esos proyectos. Lo otro es que cuando veía eso también me preguntaba respecto a estos incentivos para promover la inversión.
idea es congelar y reducir las multas a las industrias extractivas. Con Boca lo que hemos hecho nuevamente es revisar resolución por resolución para determinar el impacto de esta medida. Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, no es raro cuál es el criterio. Nosotros hemos determinado que en petróleo haciendo incluso solo considerando procesos sancionadores consentidas por las compañías, cuando dicen sí, en efecto, admiten que cometimos esta infracción, o de procesos sancionadores que han llegado a última instancia, han sido ratificados. Sino también cómo se comportan las autoridades. Y es importante decir que en estos años de incumplimiento se ha aplicado una tarifa plana para la reincidencia. Es decir, no importaba si tú te pasabas 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 12.000% estos parámetros en límites máximos permisibles, no importaba eso. Igual lo que sucedía es que te ponían 50 unidades impositivas tributarias. Lo mismo como el que se pasaba a 0. Tiene que ver como si las utilidades netas en los últimos años, digamos, de las empresas, hemos visto un cuadro muy interesante que nos ha mostrado Gustavo, en donde ha comparado las utilidades netas de las compañías versus lo que ha recaudado por supuesto la renta del Estado peruano. Y hemos visto que, por ejemplo, en el 2007 estamos hablando de una utilidad neta por encima del 40%, si se compara, es muchísimo más que lo que ha podido recaudar el Estado peruano, incluso en épocas en que los precios de los minerales han caído. Si esto es así, ¿por qué entonces varias de estas compañías que no les ha ido tan mal en los últimos años no han mejorado sus procesos productivos para poder cumplir con las normas de este país, las normas ambientales de este país, de donde extraen los minerales? Nosotros hemos hecho un cálculo que entre el 2008 y el 2014 apenas 2 empresas de la gran minería lograron generar cerca de 57.000 millones de dólares de utilidades netas, lo que superó en 20% el presupuesto público programado para el 2015. Entonces, estamos hablando de más comentaristas. A mí me surgen algunas ideas y a la luz de lo que también ha encontrado propuesta y lo que hemos podido encontrar nosotros como periodistas. En efecto, nosotros vemos que hay una desigualdad, digamos, de tratamiento en el sentido que se está privilegiando los derechos de algunos grupos corporativos por encima de los derechos de las poblaciones.
Hay más de 1000 informes de supervisión ambiental que el Estado peruano en los últimos 3 gobiernos no pudo investigar, no pudo, esas evidencias que recogieron. El ministro habla va a las conferencias del presidente, habla con las compañías, habla con los líderes de las comunidades. Y de pronto ellos, cuando como periodista uno habla con ellos, con los líderes de las comunidades, dicen, ¿por qué estas denuncias que hacemos no llegan y no hay ninguna sanción a las compañías? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque su informe de supervisión ambiental debe estar encarpetado por ahí, como ha pasado. Hemos encontrado más de 1000 casos. Más de 1000 casos y hemos establecido la relación de compañías que se han beneficiado con esto y quiénes son las autoridades responsables. Contraloría está investigando esto. Entonces, en esta investigación, por ejemplo, la única compañía que accedió a darnos su versión fue la compañía Ares, del grupo Ocean. Y cuando nosotros investigamos estos casos, resulta que, bueno, hay cierta sensibilidad de algunas compañías y también del código del al centro, no ayuda a poder pensar y reflexionar sobre qué está pasando y de qué manera se está explotando los recursos naturales que le pertenecen al país, como dice Humberto. ¿Acaso esto no es importante para, a partir de ese diagnóstico, ver de qué manera podemos mejorar las políticas públicas y generar los cambios que se necesitan? No es una batalla entre no es una batalla en donde estamos simplemente, es una cuestión de oposiciones. No es eso, es en realidad poner sobre la mesa, al centro, evidencias, análisis, información que permita reflexionar sobre estos temas para hacer algo diferente, porque como están las cosas, estamos viendo que hay cosas que no están caminando. Entonces sí, para cerrar, coincido con Carlos Monge en que hay otros componentes que incluir al análisis que creo que le podrían sumar, como el tema ambiental, creo que es importante, y otros temas que han mencionado, como el tema de la participación, por ejemplo, consulta previa, ¿no? Y otros aspectos que podrían potenciar esos hallazgos que son muy interesantes. De toda la discusión sobre la posibilidad de modificar las normas sobre recaudación fiscal respecto a actividades extractivas, está la cuestión fundamental de la calidad de la gestión de la recaudación fiscal según las normas actualmente existentes. La SUNAT tiene grandes debilidades institucionales y diríamos tiene una actitud en todo caso extremadamente complaciente con las empresas extractivas. Las acotaciones de impuestos que adeudan al fisco las empresas mineras básicamente se hacen en función de las declaraciones que las propias empresas hacen sobre qué cosa están exportando. Estoy seguro muchos aquí han tenido la ocasión de visitar yacimientos mineros. Y como sabemos, existe muchísima actividad de minería informal, ilegal.
minerales que están exportando las empresas mineras y generalmente son cobre. Y los geólogos indican claramente que la extracción de minerales viene extremadamente combinada. Con el cobre vienen altas proporciones de oro muchas veces y de muchos otros minerales que generalmente no son declaradas por las grandes empresas mineras, y la SUNAT simplemente convalida eso, entre otras cosas por falta de capacidad para realizar sus propios análisis. La OECD ha desarrollado estándares que se están empezando, estándares metodológicos para hacer ese análisis, que se están aplicando a nivel internacional, y que tienen que ver con precisamente los procesos de facturación dentro de los propios conglomerados empresariales, para ver de que no hayan sobrevaluaciones de costos, costos de transportes, costos de servicios profesionales. Con las normas actualmente existentes, recaudando mucho menos de lo que deberíamos estar recaudando, porque lamentablemente la calidad de nuestra gestión fiscal es extremadamente deficiente. Muchas gracias. Exacto, muchas gracias. Ahora... Esta empresa viene de 1943, pero tiene buena propaganda en Lima, otra parte de eso. Es contribuyente de la única radio que pasa música clásica acá en la comunidad. O sea, después de Volcan, la otra más antigua es Volcan, empieza en 1943, que es el año que yo nazco, así que lo recuerdo muy bien. Entre la publicación del trabajo del profesor Jorge Bravo Bresani, Gran Empresa, Pequeña Nación, y lo que se ha presentado ahora, hay ciertos elementos de continuidad y hay importantísimos elementos de cambio. Ya han transcurrido muchos años y hay que felicitarse de estos elementos de aporte, de cambios en esa perspectiva. Creo que no voy a repetir algunos los comentarios que se han hecho. Yo únicamente quisiera pedir que en la respuesta a la pregunta ¿qué deja la minería del Perú? Se incluya también el sujeto ¿qué deja la pequeña y la minería informal en el Perú? Eso me parece absolutamente indispensable para tener un panorama por razones de su organización, de su empleo, de los impactos ambientales, y que todos conocen perfectamente, y también del impacto político que estas actividades tienen en relación a los movimientos sociales y a los conflictos que existen en el mundo. No señalar esto me parece vacío, que tiene que ver con Puno, con la costa, con el mejoramiento de las zonas, y cualquier forma que insisto, subrayo eso, cómo es que departamentos, en particular San Martín, tiene una mejor gestión, una gestión pública que otros que tienen estos abundantes recursos. Y en tercer lugar,
me parece importante hacerse una pregunta desde el punto de vista de ciencia política sobre este tema. Nos hemos concentrado bastante en el tema del ejecutivo, pero lo que es política, cuál es el impacto que tienen estas industrias extractivas de petrolera minería en las articulaciones geopolíticas que se están dando ahora. No basta la comparación de que Ecuador hace una cosa o Bolivia hace otra cosa. Hay cambios geopolíticos importantísimos que tienen que ver con las industrias extractivas y con las industrias de transporte y de comunicaciones, que son temas diferentes pero inseparables. Muchas gracias. Tenemos la intervención de Darío Segarra también. Gracias, buenos días con todos, con todas. Gracias por la invitación. Y sí, honrarme la felicitación por el trabajo de investigación sostenida, persistente, que tiene el Núcleo Empresa Ciudadana. Sinceramente es estimulante y nos da siempre oportunidad a la reflexión y nos obliga a algunos cuestionamientos y algunas autocríticas. Algo que me llamó la atención de la presentación y de los comentarios es la mirada que le damos al ciclo. Coincido con uno de los comentarios de Carlos Casas. Carlos decía, depende de la ventana que queramos mirar, ¿no? Es decir, si queremos verlo desde el año 2003, o queremos verlo desde el año 93, o queremos verlo desde los 60, vamos a ver los ciclos, cómo se presentan y qué tan acostumbrados deberíamos sentirnos a estos llamados. Tiene un proceso minero, o el porcentaje de éxito que tiene un proceso minero es bastante bajo comparativamente con otras inversiones, y es bajo porque hay una serie de riesgos asociados a la geología, al lugar que uno va a encontrar, y etcétera, que se deben asumir a priori, y algunos números que uno maneja es de 1000 proyectos que uno tiene como tentativos para prospección, probablemente uno llegue a convertirse en una mina, probablemente sea después de unos 20 años. De mucha incertidumbre y que nadie puede realmente predecir si es que nos va a tocar en la vida de este proyecto, de esta mina, esos momentos de precios altos que permiten recuperar montos de inversión y animarnos a reinversiones también. Algo que creo también es importante rescatar de la propuesta, del estudio, es lo que también Carlos, en este caso Monge, decía: cómo es que en paralelo se han dado otros procesos y cómo nos han impactado en la gestión del territorio. En mi caso me toca estar trabajando con Antamina en estos años. Estamos en un territorio bastante extenso, tenemos 20 gobiernos locales, tenemos un gobierno regional con grandes desafíos al interior, en su propia gestión de gobernabilidad y legitimidad, gobiernos locales que quieren tener un referente en su gobierno regional y que encuentran muchos desafíos. Lo mismo le sucede en su referencia y en su conexión de visión y de articulación de proyectos con el gobierno nacional. No le resulta sencillo tampoco, hay mucha motivación, muchas ganas de hacerlo, y luego hay procesos pues de gran ansiedad y gran necesidad por parte de la población que exigen a veces miradas que no necesariamente permiten el largo plazo. Hay exigencia local por cuestiones de corto plazo. Entonces los gobiernos locales se encuentran en ese desafío donde sus referentes a nivel nacional, a nivel regional,
no necesariamente están allí para articularse, políticas nacionales que no necesariamente son consecuentes con la ansiedad que se genera en el territorio del cual ellos se sienten responsables, y luego las capacidades que ellos tienen adquiridas. Hoy ya no pueden reelegirse y les cuesta más acumular conocimiento y experiencia. Los cambios son más a menudo. Los procesos de revocatoria y vacancia exigen además una respuesta rápida a la presión y a la ansiedad local. En adición a eso, el hecho de que no haya una segunda vuelta lleva a algunos gobiernos locales a estar elegidos por 15%, por 20%, un gran desafío de legitimidad y gobernabilidad. Creo que esos procesos en paralelo, donde las empresas extractivas tienen el desafío de generar condiciones propositivas, de colaboración, de visión a largo plazo, tienen allí, creo, algo que debería también analizarse, cómo estos otros procesos están impactando en la habilidad de todos para llevarnos hacia este mejor estar que todos nos gustaría tener. Solo para terminar, 30 segundos más, ya tengo que cambiar de tiempo. Sí, creo que vale la pena plantearnos qué cosas cambiamos, ¿no? Parte de las reflexiones planteaban eso, pero siento que hay que rescatar las cosas que sí hemos avanzado, y creo que de eso hay oportunidad todavía para algunas páginas. En general uno encuentra reflexión, encuentra crítica, pero creo que es bueno reconocer aquellas cosas de las cuales se ha podido avanzar y sobre las cuales podemos seguir construyendo. Creo que hay un espacio de reflexión en ese camino también, y ojalá en el objetivo común podamos pensar que la construcción de capacidades en los gobiernos locales y diferentes niveles de gobierno sea un objetivo de todos en esa construcción, y la diversificación productiva. Creo que los extractivos hemos aprendido en el tiempo que la dependencia realmente no es nada bueno. Creo que la diversificación es justamente lo que todos deberíamos buscar construir, y allí, si no hay sinergias, si no hay alianzas, si no hay construcción de capacidades, la verdad que la tenemos todos como sociedad más difícil. Gracias, Darío. Me toca a Raúl Colín. Buenos días y gracias por la invitación. A lo que se está llevando ahora como un documento que trata de aprender del camino recorrido, ¿no? Y en eso creo que la agenda que tenemos por delante sobre aprender del camino recorrido en las relaciones extractivas y desarrollo local o territorial, todavía tenemos mucho pan por rebanar, ¿no? Está bien que este documento plantee una primera agenda de desafíos, ¿no? Pero ahí todavía hay que construir muchas cosas y varias se han sugerido ahora, ¿no? Este tema va para un montón, solo quería resaltar algunas cositas muy específicas con cargo que se puedan conversar. Sus expectativas con respecto a participar más en los beneficios de las industrias extractivas tarde, y cuando está movilizándose la población ya no va a haber tantos proyectos ni tanta renta por repartir, y eso puede generar desafíos muy fuertes para los próximos 5 años, para el próximo gobierno, si es que no hay mucho que ofrecerle a la gente en relación a la gente que vive y no están finalmente asociadas, con algunas excepciones, o sea, las ciudades de Tacna, Moquegua, Cusco, puede ser, pero aparte de ellas, alguna otra más. En general los tributos principales tienen un sesgo urbano y el CANO tiene un sesgo rural. Entonces no hay una asociación directa entre pereza fiscal y canon dependencia, o sea,
El otro tema que creo que vale la pena seguir trabajando es esto de la superficie concesionada, ¿no? O sea, Moquegua más del 70%, Apurímac y La Libertad más del 60%, y relacionarlo a eso con la, yo no le pongo otro nombre, discúlpeme la palabra, la chistosada esa de que el ordenamiento territorial solo es indicativo y no tiene efecto vinculante, como está establecido en la 30230, solo tiene que ver con esta locomotora que hablaba Carlos, que se estrelló con, digamos, la necesidad del Estado de basar el modelo de reproducción económica en extractivas con otros procesos que se cruzaron en el camino ha hecho que se vulneren cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Ese artículo de la 30230 en cualquier país del mundo solo causaría risa, ¿no? Después, en los desafíos entre mejorar la gestión de la renta extractiva y mejorar la eficiencia del gasto, creo que falta un énfasis en calidad en las inversiones que se han hecho con Canon y las que se van a hacer en el futuro con cualquier fuente de financiamiento de inversión pública. O sea, fondos de estabilización fiscal basados en recursos no utilizados de Canon o descentralización fiscal no va a resolver de que tenemos un desafío muy fuerte en pertinencia de los proyectos, ¿no? Y en calidad de diseño de los proyectos, y eso es un desafío de capacidades muy fuerte que tenemos por delante como país y como Estado, y eso no está claramente enfatizado y tampoco está recogido en eficiencia de gasto, porque eficiencia de gasto, de acuerdo a la presentación, está más vinculado a los procesos de gestión del gasto de inversión pública. Ya debo estar recontraterminado el tiempo, sí. Solo dos cosas que dijo Carlos Monge que me parecen absolutamente claves. O sea, creo que hay una resultados de desarrollo con lo que ha pasado en el proceso de reforma. O sea, ahí tenemos un problema de atribución. Y todo parece indicar que los departamentos más exitosos y los que han logrado acopiar, canalizar